Y buenos días, estamos iniciando esta mesa de trabajo. Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días, soy Francisco Rocha. Y claro, para iniciar en esta mesa de diálogo están ya con nosotros desde hace unos minutos el señor coronel Alberto Molina y el señor coronel Fausto Cobo, dos oficiales en servicio pasivo que con experiencia política. Yo diría, los dos han pasado por el Congreso en diferentes funciones, el uno electo y el otro designado. Y aunque ahora ya no podrían, ya no hay esa posibilidad por reformas, por visiones diferentes, están en una discusión que afecta tanto a oficiales y la tropa en servicio pasivo como los que están en activo. Entonces uno se piensa y dice, ¿qué se está buscando? ¿Hay alguna otra intención? Pero también yo les diría, ustedes, ¿qué están pensando? Además claro, de estas dudas de que hay otra intención, ¿no se han puesto a pensar también de que la intención en realidad puede ser encontrar un problema, que es cierto, que hay en las dos instituciones de la seguridad social, de la policía y de las Fuerzas Armadas? Pero también es un problema que ya está contaminándose a la seguridad social en general. Dicho esto, al saludar al señor coronel Fausto Cobo, le diría, ¿tiene usted información de la reunión de ayer con el ministro? ¿Qué información les han dado sus representantes en el Consejo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Yo voy a iniciar desde el punto de vista político, analizar el tema de las Fuerzas Armadas y su relación con el poder político. Porque siempre hay que ir al origen, a la causa del problema. Este gobierno tiene como forma de actuar estratégicamente debilitar, dividir, someter a los sectores estratégicos de la sociedad. Obviamente que las Fuerzas Armadas, el poder militar, siempre ha sido un elemento fundamental en el devenir histórico del país. Entonces usted encuentra que esto es una estrategia que ha sido común en los 10 años. Es cuestión de ir a los hechos, no a las suposiciones, no a las hipótesis. Ya tenemos en 10 años elementos suficientes para poder decir lo que estamos afirmando en esta entrevista. Y no solamente eso, sino que mire usted el sentimiento, por ejemplo, de los soldados, de los militares en servicio pasivo que protestamos y que estamos en contra de las actitudes de este gobierno. ¿Qué dice en la calle? ¿Qué dicen las protestas del pueblo? Correa mentiroso, Correa prepotente, no eres ni jefe, peor, mi comandante. Porque supuestamente el comandante, la autoridad máxima, debe preocuparse del fortalecimiento institucional, pues, no al contrario, debilitar lo institucional. Eso es un efecto político. Lamentablemente, muchos de nuestros compañeros no comprenden aquello, porque los militares, por naturaleza, somos gente honesta, gente que creemos en las instituciones, en las personas, en las autoridades. Pero tiene una formación así es, piramidal pero y cuando vertical, vemos, por ejemplo, que dicen una cosa y pegan la puñalada en la espalda inmediatamente mientras están diciendo lo contrario, entonces nos damos cuenta que eso estamos tratando con un escorpión. Y el escorpión de naturaleza pica. Lamentablemente es así. Y entonces vemos, por ejemplo... ¿Eso significaría que entonces el presidente se ha sentido agredido o tiene mucho cuidado con las Fuerzas Armadas? Al contrario, siempre tuvo la intención, o siempre han tenido la intención de debilitar la institución y someterla, pero han ido manejando los tiempos por las circunstancias históricas. Por ejemplo, Angostura marcó un estate quieto de las intenciones del gobierno, porque ese hecho lamentable obviamente que es duro para la historia de las Fuerzas Armadas y del país. Luego vino el 30 de septiembre. Entonces no es que nos quieren a los militares, pues, ¿cómo nos van a querer a los militares aquellas personas que combatieron a los militares y que por naturaleza
Dicen que los militares son represores, que los militares hay que debilitarlos, que los militares son totalitarios y una serie de argumentos que siempre lo han hecho y no solamente con el discurso ni con las armas. Acordémonos lo que pasó en la década del 80 y que ahora esa gente está enquistada en el poder y obviamente está tomando medidas en contra de la institución armada. Pero aquí lo técnico, lo administrativo, lo institucional es un efecto de las decisiones y de la voluntad política del gobierno de tomar aquello. Mire, este gobierno a lo largo de los 10 años ha jugado, y les recuerdo al pueblo ecuatoriano cuando éramos jóvenes como anécdota, el jueguito del bolsillito. Cuando dos jóvenes jugaban al bolsillito, el primero que le decía bolsillito de la derecha, bolsillito de la izquierda, el otro tenía que sacar lo que tenía en el bolsillo y le daba. Y entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Al turista en el aeropuerto le dice, bolsillito, si llevas más de $1,200, presta acá el resto. A los profesores, a los maestros, bolsillito, si es que no, y a los militares ahora, ¿no es cierto? Bolsillito. Por eso, 400 millones de deuda al ISFA. Por eso no tenemos para dar préstamos hipotecarios y colografarios a nuestros afiliados. Ellos persiguen el debilitamiento, el sometimiento del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a la Ley Universal de Seguridad, aplicándola a los LOSEP, destruyendo el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Mire cómo le tenían a la policía. Le han dejado ahí a un lado. No. Y tiene que tratarse. No, en la ley ya están incluidos. Es que no puede ser. Claro, pero les decían, estén tranquilitos, no les va a pasar nada. Pero yo con esto termino, como legislador, les digo a mis compañeros y al pueblo ecuatoriano, inclusive así como mandaron la ley, parece una ley, unos dicen, a mí no me perjudica, sí me perjudica. Pero cuando ya está metida el proyecto de ley, la experiencia nos dice en los 10 años, en el trámite de la Asamblea, durante el debate. O el veto. Exacto, el veto. O en el debate van a hacer lo que pretenden, que es el objetivo final, someter el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía al IES. Yo le diría al señor coronel Molina, al saludarle y darle la bienvenida, usted tiene experiencia en la legislación. No la de legislador, pero ha hecho un seguimiento. Usted fue decán del Congreso. Se puede hacer lo que dice, pero ya en el análisis del proyecto de ley, y no sé si es que los oficiales en servicio pasivo han tenido ya el cuidado de tener un actuario para que vean la situación real de cómo están en la seguridad social. ¿No hace falta en realidad una reforma y poner a salvo estos dos institutos, el de las Fuerzas Armadas y el de la Policía? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días a quienes nos escuchan, a usted, Francisco, un saludo cordial. Efectivamente, mire, esto se ha venido alargando, ha habido comisiones, ha habido propuestas, porque en realidad cada vez hay que analizar frente a las circunstancias. Claro. Por ejemplo, el tiempo, acuérdese usted, antes servían los militares 15 años y se retiraban. Después se vio conveniente que sean 20, ahora que sean 25, pero lo que hemos dicho, hay que hacer un estudio digamos, de consensuado con los técnicos, hay actuarios, hay economistas. Claro. No simplemente aquí está este proyecto, vamos a los cuarteles, digo, a socializar. Vea, ya conocemos en más de 9 años todos los proyectos que ha mandado el presidente, ha ordenado el presidente que la Asamblea, digamos, apruebe. Eso no es que consensúan. ¿Qué consensúan? Eso es cuento chino, como dice la gente. Pero mire usted, el tema siempre ha parecido que somos privilegiados, estos militares. Mire cuánto gana un general, 5,000 y pico. Pero veamos, mire, ¿cuántos generales de ejército hay? Estoy hablando del orgánico. Sí. Un general de ejército. Eso quiere decir el 0.01%. ¿Cuántos generales de división? 2, el orgánico. Hasta la semana anterior no había ni uno. Recién acaban de calificar a 5 generales de división. Pero no había ninguno. Es del 0.16%. Generales de brigada, 40. El 0.53%. O sea, estoy hablando del orgánico total. Sí.
Ahora vemos cuánto gana un general, porque solamente hablan de los generales, en fin. Un general de brigada o contraalmirante gana 4.913. ¿Y cuánto aporta? Eso no le dicen. El 23% aporta a la seguridad militar. Un civil, digamos, al IES aporta el 9,45%. Y veamos que este general o contraalmirante, ¿cuánto aporta? $1.129 mensualmente. ¿Cuánto aporta el señor ministro de Defensa? Que gana $5.220. Aporta simplemente $550. La mitad. No, 500, menos de la mitad. Claro. De manera, 45. ¿cuánto tiene que recibir a los posteriores? Si yo guardo $10 mensuales, al año tengo 120, pero si guardo 100, voy a tener 1.200. Así de simple. Ahora veamos. Pero ahí hay una cosa, sí. Coronel Molina, que es, y la jubilación en ningún caso es del 100% de sí, no, efectivamente. Pero vea, vamos a otras cosas más sustanciales. Perdónenme, Francisco, perdónenme. Ahora pero bien. Es que eso sí le sirve para el discurso. Ah, sí, pero evidentemente. Pero verá, ¿qué dice a la pregunta que le hizo aquí a Fausto de lo que fue ayer? Ayer había 13 puntos que tratar, que a los casi 6 meses se reúne el Consejo Directivo de la Seguridad Social. Primero, en el Ministerio de Defensa. Vea usted, tiene que ir, pues es un vocal. Ya no es ministro de Defensa en ese momento, es un vocal. La ley dice clarito, dice, el Consejo Directivo, ¿no?, de la Seguridad Social estará conformado por los siguientes vocales. Todos son vocales. Ya no es ministro de Defensa. Y ayer pero lo preside como ministro. Pero preside como vocal. Ya, o sea, primero es vocal y de ahí... No. Verá, eso hay que aclarar bonito. Sí. Dice, el Consejo Directivo estará conformado por los siguientes vocales. Ministro de Defensa, que presidirá y tendrá voto dirimente, dice. Claro. Pero es vocal, no es ministro de Defensa. Y ya deja de ser jefe de comando conjunto y es vocal el jefe del comando conjunto. Y así sucesivamente. Los 3 comandantes de fuerza, el delegado de oficiales y el delegado de tropa, ¿verdad? Ayer, el primer punto era lectura de las actas anteriores que, como no se han reunido tanto tiempo, demoró. Y pidió al ministro que se evacúe el 6º punto, que era relacionado al informe de la Contraloría referido a la compra de los terrenos de los Amanes. Los vocales le dijeron, señor ministro, esto es un asunto legal, tiene que seguir el debido proceso. Y ahí terminó el asunto. No es un tema de directorio. No es de directorio, porque cuando firmaban, como ya saben nuestro público, que sabe el país, un contrato de compra y venta es ley para las partes. ¿Y quién tiene que dirimir alguna controversia? Es un juez, así de simple. Muy bien. En el proyecto, que son 15 puntos o 15 artículos, que dice, esto es importantísimo. Dice el artículo 2, dice, al artículo 20, añádese el artículo 20A. El sueldo imponible para el cálculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte, el RIN como se conoce, se determinará tomando en cuenta el promedio de los 60 mejores haberes hasta la fecha de la baja. Eso incluso ayer al ministro de Defensa le escuché que explicó, pues no con amplitud sobre ese tema. Pero no dijo algo especial e importante. ¿Qué no dijo? Dijo, multiplicado por el factor regulador, por favor, escuchen, multiplicado por el factor regulador establecido en el reglamento de la ley. ¿Dónde está el factor regulador? Supongamos, yo, coronel, mi promedio que haya sido, pongamos 3,000 para que se alegren, ¿no? Para que vean qué bien que ganaba. Claro. Pero el factor multiplicado a lo mejor sea 0.5, 0.3, 0.2. ¿Cuánto es, señor ministro? Porque tiene que aclararse. ¿Cuál va a ser el factor multiplicador? Ya, pues. Por eso es que era importante, yo les decía, si ustedes no con un actuario, porque además tienen un vocal, pues ahí en representación de los oficiales y un vocal de las tropas, pero además tienen a sus compañeros que son comandantes. ¿Qué han pedido los oficiales y el personal de voluntarios en esa gira maratónica que fue y dijo, pues no, que en realidad pues no es obligación, pero bueno, en fin,
Si no conocen la institución si analiza un problema, se hace un estudio de Estado Mayor, en este caso. Pero sí es una forma de dividir lo que dijo obvio, el coronel Cobo. Entonces, vea usted, van, digamos. Rompen la estructura, ¿no? Pero lógico. La visión. Pero vea, ¿qué es lo que han dicho? Le voy a decir unas 2 o 3 opiniones que lo dijeron en la reunión, y no me va a dejar mentir el ministro y los mandos militares que la acompañaban. Un oficial dijo, en su exposición, señor ministro, usted nos hace conocer una propuesta de reformas al ISPA. Sin embargo, no entiendo por qué nadie del personal del ISPA está presente. Los técnicos, pues. Claro. No, porque ¿qué dice? Dice el artículo 7 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Deberes y atribuciones del Consejo Directivo. Proponer reformas a esta ley y al reglamento orgánico funcional. Eso es potestad del Consejo Directivo. ¿Qué dice otro oficial? Este es un tema técnico, señor ministro, pero nosotros somos soldados y no expertos en el tema. Es mejor formar un grupo representativo de todos los grados con conocimiento de lo que se ha tratado. Me permito recomendar que el director del ISPA o una comisión especializada de las Fuerzas Armadas analice lo expuesto y se nos exponga luego de las conclusiones técnicas y legales. Esta reunión debe ser considerada por informativa y no como una socialización. Peor, una aceptación de lo propuesto, le dice otro oficial. Y por último dice un oficial, considerando que falta muy poco tiempo para las próximas elecciones, señor ministro, ¿no sería más conveniente que dejen las propuestas para que el próximo gobierno decida? Eso le dicen los oficiales. Antes de continuar con este diálogo, yo sí quisiera que escuchemos que el gobierno envió este proyecto, ¿no es cierto? NTN 24 ha hecho un compendio de lo que se ha venido diciendo en virtud de este proyecto. Esto es lo que nos trae NTN 24. Finalmente, el gobierno ecuatoriano envió a la Asamblea la reforma que limita las pensiones jubilares de la fuerza pública. Homologando en lo que corresponde el sistema de seguridad social de Policía y Fuerzas Armadas al sector civil. Así ninguna pensión podrá ser superior a $2.013 y se congelan los incrementos para quienes superan ese monto al imponer una nueva forma de cálculo. Que las pensiones de retiro en adelante en las Fuerzas Armadas no se calculen en función del último haber militar o el último sueldo, digámoslo, sino en función de los 5 mejores años. No se les va a reducir el sueldo, se les va a decir, señores, no podrán subir hasta que no converjan un poco más la jubilación. Pero además se reducen los aportes personal y estatal a la seguridad social. Por todo esto, los militares en retiro insisten en que esta reforma afecta a todos. A ellos por coartar sus derechos adquiridos y a los militares activos a quienes al reducir sus aportes ahora perderán prestaciones a futuro. Engaña a los militares activos. Le hace una suposición de que les va a incrementar la pensión, el sueldo. Pero no le dice que eso va a reducir la pensión. Mas el régimen decidió no incluir en la reforma la disminución de las cesantías, un tema que dicen está aún bajo análisis, pero que será presentado en su momento. Anuncios que se lo realizaron en presencia del nuevo alto mando militar, al que el ministro de Defensa impidió puedan responder preguntas de la prensa y exponer su criterio sobre estos cambios. Yo soy el ministro de Defensa Nacional y yo tomo las decisiones en el ministerio. Están los miembros del Comacon con quienes, por supuesto, compartimos los temas, conversamos los temas, tratamos los temas, pero la decisión es una decisión del gobierno nacional. Imposición de silencio que por romperlo le costó el puesto al comandante de la Marina, Ángel Zarzosa, quien fue destituido del cargo por pedir una rectificación al presidente Rafael Correa. Él ahora, ya en el retiro, cuenta que también los obligaron a callar cuando el gobierno decidió quitarle a la Seguridad Social Militar $41 millones. El mando militar en ningún momento conoció, ni aprobó, ni avaló la transferencia de 41 millones del ISPA. Esa es la realidad, a pesar de que se dijo públicamente lo contrario. Nuestra gente, no podemos quedarlo al mando militar, el comandante de fuerza, como un mentiroso, traicionando a los principios de su fuerza. Entonces, continúan preocupados por el futuro de su seguridad social, y más cuando el régimen no solamente le quita recursos, sino que incluso en los últimos meses ha mantenido retrasos en el pago de sus aportes. El ISPA necesita 79 millones cada mes. El mes anterior se hizo un aporte, digamos, de 36 millones.
lo que quiere decir que cada vez el tema se va haciendo más complicado. Las reservas de liquidez del ISWA se agotaron. Es por eso que están suspendidas todas las prestaciones y el mes anterior pagaron las pensiones con las justas, digamos. Entonces la situación es bastante crítica. Exa FM. Bueno, ya en este informe de NTN 24 tienen una visión del presidente, del ministro de Defensa, del ex comandante general de la Marina. Pero yo le voy a insistir, coronel Cobo, en un tema. ¿Hace o no hace falta una reforma? ¿Es solamente el momento o ustedes sí han analizado en realidad que hay una perspectiva de consolidar y que va a tener un costo, pero que puede de alguna manera entregar también una institución sólida y que pueda, que no sea como dice el gobierno, no, respaldamos el 100%, ¿con qué no se sabe, pero respaldar? Mire, en estas intervenciones que resume el medio de comunicación que acabamos de escuchar, hay un eje transversal. Hay varios elementos, pero un eje transversal. Por favor. Se busca el debilitamiento y el desfinanciamiento del régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Y lo voy a decir por qué. Mire usted, por ejemplo, al disminuir de la aportación individual de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, estamos haciendo que se debilite el financiamiento del ingresa menos. Le dicen, complementariamente a eso, que le van a subir el sueldo, pero le suben el sueldo con el mismo dinero del aportante. Como no aporta mucho, entonces ahora le queda un poquito. No es que le sube, le queda. Se comienza a gastar lo que era antes. Pan para hoy, el ahorro. Para mañana. Luego le dicen, vamos a disminuir también el aporte patronal. Y entonces siguen ingresando menos recursos al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Dicen en esa intervención claramente que lo que se pretende es igualar a los afiliados al IES con los afiliados y pensionistas del ISFA. Entonces, lo que pretenden es someter al ISFA al sistema universal de seguridad social del país. Quieren destruir el régimen especial. Entonces deja de ser especial. En todas partes del mundo, este sistema, por los riesgos que significa la propia carrera, sí. por la serie de dificultades que uno tiene como soldado, dejando la familia, teniendo que gastar en una serie de educación de los hijos diferente. Pero el sistema de seguridad social también tiene, por ejemplo, había una cesantía y un fondo adicional para los telegrafistas. Me acuerdo del caso de mi papá, por ejemplo, tenían un porcentaje adicional por estos riesgos. ¿Qué sería? ¿Y no le parece un sistema unificado con una diferenciación por el tipo de riesgos de carrera? Mire, nosotros con mucho sacrificio y con muchas aportaciones propias nuestras hemos aportado también. Han ido creando este régimen especial. Por eso, cuando llegó la enmienda que se refería a este tema, que era una reforma, pero que lo tramitaron como enmienda. Los militares decían, qué bien, muchos, con la ingenuidad y con decían, muy bien, decían, qué bien. Ahí dice clarito que el retiro militar va a estar garantizado por el Estado. Pero la trampa está en que, ¿qué retiro? Pues, igual que ahora con las pensiones del factor. Entonces, son tramposos, tramposos. Y entonces ahí está justamente el elemento negativo. ¿Usted exigiría que el factor regulador sea expuesto antes, no en el reglamento, sino...? Claro, pues que transparenten cuál va a ser el mecanismo y no sean tapiñando las cosas para luego pegar la puñalada. Mire, el mando militar y para el discurso de la obediencia, el mando militar no son floreros de los políticos de turno. La grosería de ese ministro o quien está ahí sentado como ministro de Defensa, que no nos representa, nosotros le declaramos persona no grata, él representa cualquier cosa menos a las fuerzas legales. Y entonces
Este señor se siente y dice, yo soy el que mando. Aquí no hablan los otros. Palabras más, palabras menos. Eso es una grosería. Lo que está diciendo es que él es el ministro de Defensa y por tanto el que los vocero. otros se callan. ¿No es cierto? Y entonces, ¿dónde está la norma constitucional, jurídica, legal, que obligue que el mando militar y que los soldados sean sordos, ciegos y mudos? Eso no existe. La obediencia es otra cosa. La obediencia está enmarcada no son deliberantes, en la ley. Pero eso no significa que pero no son piensen. temas de interés y que el mando militar es estructural, es un elemento estructural del poder militar. Por eso ellos no son tontos. Ellos atacan a los elementos estructurales. Mire, mando, doctrina, objetivos, misión, medios. A eso es lo que atacan, debilitan. Coronel Molina, usted siente que hay esta especie de estrategia, pero eso es debilitar al país también. Pero lógico, tendrán que responder por la seguridad nacional. Hay todo un proceso desde el año 90 en toda América Latina, el Foro de Sao Paulo, pues. El Foro de Sao Paulo, cuando se derrumba el Imperio Soviético, se reúnen pues todos estos elementos de izquierda y dijeron ya el tema de tomarse el poder por las armas ya no es, digamos, factible. No tiene una viabilidad. Claro, vamos a tomar el poder a través del voto y se inscriben en la democracia. Pero ahí no quieren soltar el mando. Vea usted Nicaragua. Eso es un neosomocismo. Lucharon el Frente Sandinista por derrocar a una dinastía criminal, corrupta, y ahora exactamente lo mismo y peor. Vea usted en Venezuela, es una tragedia, pues. Y aquí también, si todo este tipo de cosas se están haciendo es porque quieren quedar en el poder, pues. ¿Usted cree que piensan permanecer? Pero y bueno, que esta es una forma hasta ahora no sabemos qué es lo que va a pasar en el país, pues. Coronel Molina, ¿usted no cree que este proyecto, así como nos ha dicho el coronel Cobo, este proyecto va consolidando entonces una estrategia interna y que en sí no es, que yo sí creo, le debo decir, creo que hay que hacer una reforma, creo que hay que transparentar, ¿no es cierto? Seguro. Pero, y ahí ustedes no tienen un rol que plantearle y decir. Pero lo estamos planteando permanentemente. No. Vea, el comando conjunto. No, tienen un proyecto, pero vea usted, hace 3 años hubo un globo de ensayo. Ahí decía el proyecto, el código de, ¿cómo es? La ley de la ley universal de seguridad social. Ahí no aparecía Fuerza Armada, desaparecía prácticamente el ISFA, porque todo lo que es prestaciones, toda la parte, digamos, medular del dinero, iba a manejar el BIES. Y hablaba de trabajadores de las Fuerzas Armadas. Pero eso fue un globo de ensayo que la ministra en ese entonces negó, pero el presidente dijo, sí, pero es una hoja de trabajo, en fin, no va a desaparecer el ISFA. Pero en esencia, mire usted lo que ha dicho el coronel Cobos, es una realidad que la sentimos, la vivimos y conoce el país. Vea usted, por ejemplo, no se la respeta la institución, se la provoca. No es que estoy diciendo de memoria, le dice la prensa. Es decir, cómo el presidente de las Sabatinas ha tratado de desprestigiar una institución prestigiada, creíble, respetada por el país, porque hemos cumplido en la guerra y en la paz, y vinculada con el pueblo, porque estos no son de élite. Vea, el 36% de oficiales son hijos del personal de tropa, y bienvenidos, porque esta es una Fuerza Armada que no es de élite, pero se la irrespeta permanentemente. Vea usted, en el tema que hablaban del almirante Zarzosa. ¿Por qué? Por pedir una explicación. Digo, yo no hablo con subalternos, pues, cuando es necesario que haya una comunión del jefe de Estado. ¿Pero será que se callaron demasiado tiempo, coronel? Vea, yo creo... Y cuando ya quisieron responder, como ya les tenían medidos... Claro, me imagino que así es, así es. Pero vea usted, por ejemplo, el ministro de Defensa nos dice que respeta la institución, que esto... Normalmente el ministro de Defensa tiene un ayudante oficial de la Marina, Ejército de Aviación. Escoge, claro. Escoge, le da ahí está en la ley de personal, una terna, escoge su ayudante y dice, el ayudante del ministro, del jefe del Comando Conjunto, será un oficial de Estado Mayor, durará en sus funciones 2 años. Va con un mayor de la policía. Eso no provocar a la institución. No es por el mayor, ni por la policía. Pero está, digamos, contraviniendo un principio, ¿no?, de la institución militar que le respeta. Vea usted el mismo almirante Zarzosa.
cuando va a la ceremonia militar, le pide, cambio. le ordena que le den el discurso para revisarlo. ¿Cuándo se ha visto eso? Es más, Pero y ahora, que no tiene discurso escrito. vea usted, vea usted. Ya. Sin embargo, es el hecho. Claro, no. Luego, esa es la forma dice, de tratar. prohibido el ingreso a las ceremonias militares al almirante Livio Espinosa y al almirante Alan Molestina, brillantes oficiales, con una carrera impecable y con gran liderazgo, y están prohibidos por orden del ministro a ir a las ceremonias navales. El contraalmirante, el almirante Molestina fue nombrado por este gobierno. Los dos. Y por recomendación del señor Luego de Arellano, ministro Patiño, que sea comandante de la Marina, ¿o no? Luego del almirante Arellano, de ingrata recordación para las Fuerzas Armadas, ¿no? Le reemplaza a Livio Espinosa. Ya. Y luego le reemplaza, digamos, Molestina, que son compañeros brillantes, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, con un liderazgo, y una hoja impecable, prohibidos de ingresar a mi casa. No, un señor que viene por las circunstancias de la vida, ministro de Defensa. Eso no ofender a la institución, eso no ofender a las Fuerzas Armadas. En cuanto a esto yo estaba recordando, usted tuvo una participación muy activa en la ley orgánica, en la primera reforma y planteamiento de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, donde se pasó lo que usted nos recordaba de que ya no sean 15 años, sino que sean 20, y se pusieron los años de cada uno de los grados, los requisitos que iban a cumplir, intentando un poco abrir el camino para que la profesionalización que ustedes la han venido trabajando tenga, digamos, más equidad, que pueda ser más justa, que lleguen a generales los oficiales con el don de mando. Todos sabemos que en el camino se quedan gente valiosísima. Exactamente, directiva. Sí. Y esa directiva no tomó en cuenta, por ejemplo, el tema de las... Ustedes promovieron también la Ley de Seguridad Social Propia y el ISPA y el ISPOL en el caso de la policía. Falta un estudio técnico que hoy quiere ser utilizado para eso, Alberto. Es que mire, yo creo que hace rato, como le decía yo anteriormente, se ha pedido, digamos, hacer estudios serios, ¿no? Que consolide la seguridad social y que la gente trabaje sabiendo que tiene una verdadera protección, porque la enmienda, ¿qué nos dice? Garantizar las pensiones militares, garantizar las pensiones. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Sí o no? Es lo mismo que al resto de la seguridad garantizo, social, claro. Así de simple. Ya veremos cómo, pero están garantizados. Claro, están garantizados, no se preocupe. Claro. No se preocupe, están garantizados. Sí, es una ¿verdad? irresponsabilidad. Pero vea usted, por ejemplo, ¿por qué la reacción y por qué este tema de la cesantía quedó para posterior? No sé, que estarán tramando. Pero ya propusieron y le pidieron los oficiales. Pero señor ministro, por favor, está bien lo que usted nos explica aquí, pues, no entendemos un poco, bueno. Pero ¿dónde está todo el proyecto? Pues que nos dé todo el texto del cómo van proyecto, a manejar cómo van a hacer, cesantía y cómo nos van a entregar. Vea, 23% es el aporte digamos, personal, y el 26% patronal, ¿verdad? Le vamos a rebajar, dice, el 19.5 y al 18.5. De eso, Francisco, y público que nos escucha, el 6.25 es para la cesantía, tanto de personal como de patrón. Quieren rebajar al 2%, al 2%. Ahí cabe lo que dijo aquí Fausto, pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando ya somos viejos, necesitamos enfermos, necesitamos una mejor protección, ya no tenemos un monto que nos garantice una seguridad, digamos, y una vida digna. Pues. Un fondo. Coronel Cobo, entonces, esta preocupación que ustedes tienen, pero que podría decirse, o sea, les vamos a subir ahora que, no sé, se puede requerir más. La idea puede ser esa, ¿no es cierto? Les disminuimos lo que les descontamos, eso significa que disminuyen lo que van a cobrar cuando terminen, pero van a tener más ingresos ahora. Esa parte usted decía, no es subirnos el salario, es simplemente devolvernos mensualizado, ¿no es cierto?, lo que podrían estar ahorrando para el final. No es una forma, según ustedes, no es una forma que les permita también con ingresos ahora y no pensar en cuando, como dice Alberto, llegar a viejos y ahí a lo mejor están pensando que no se necesita más. Este gobierno hizo un ensayo con el tema de los décimos mensualizados.
hicieron una encuesta y el país les dijo no. Ninguno o poquitos fueron a decir que quieren mensualizar. Siempre hay gente que quiere gastarse antes. Solo este gobierno no ahorra, no tiene el concepto de ahorro. Cuando hay recursos hay que despilfarrar y gastar. Pero la política seria es ahorrar. Por consiguiente, creemos que eso es lo correcto. Mire usted, continuando con lo que yo he venido manifestando del desgaste a la institución por parte de este gobierno. Por ahí anda en las redes circulando un video donde el actual ministro de Defensa canta y baila en el foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Allí con todos sus adláteres allí, en donde se planifica el debilitamiento de las instituciones militares y de las Fuerzas Armadas. Como concepto ideológico. Como concepto ideológico, absolutamente creo. No solamente creo porque en hemos estudiado, por ejemplo, hemos visto. más bien les ha servido para consolidar el poder. Pero es que ese ya no es ejército, ya no son Fuerzas Armadas, son ejércitos populares al servicio del del gobierno. Esa ya no es una Fuerza Armada. Ya no es nacional, pues ya no obedece a los intereses nacionales. Es del partido. Yeah. Y como aquí no han podido todavía, porque existe una doctrina sólida y obviamente la historia de nuestro país ha sido el pueblo con las Fuerzas Armadas y no sometidos al poder político para cumplir adecuadamente su misión, no lo han podido hacer en los términos que han pretendido. Desde luego que han debilitado la institución, sobre todo con el discurso de la lucha de clases que ingresó a los cuarteles politiqueramente. Y entonces allí obviamente que se ha ¿Usted sentiría que hay una especie de debilitamiento del mando también ahí al interior? A ver, ¿sí? Usted manifestó aquí y nosotros siempre hemos sido críticos, yo por lo menos. El mando del correísmo durante los 9 años del correísmo es culpable en unos más y otros menos de lo que ha sucedido. No le vamos a culpar, pues, de lo que ha pasado al conscripto Zarzosa o al conscripto García de la Garita, pues. El mando es estructural porque tiene que asumir el riesgo de las decisiones que toma. Quizá los salarios, el mejoramiento, la homologación, ¿ayudó a callar eso? Mire, yo no sé, y cada cual tendrá que responder a la historia. Pero lo ¿qué que siente, sí diría? Porque lo usted, que además sí de un oficial superior que ya está en servicio pasivo, hace política. Pero claro, y hace bien, porque la formación derecho, que les ha dado el Estado nos devuelve también en este otro ejercicio de la actividad política. Absolutamente. Pero entonces, ahí porque algunos de los oficiales que llegaron al mando fueron subalternos de ustedes. Alumnos míos. Por eso es que les quería recordar. ¿Qué pasó? Mire, este gobierno ingresó al poder con todas las fuerzas y el poder que concentró a debilitar las instituciones. Y claro, los hombres somos a veces débiles, cometemos errores. Las instituciones son las que perduran. Y la obligación del mando, la primera, es precautelar la institucionalidad del país y también de la institución. Por eso ellos tendrán que responder por sus actos, sus silencios y omisiones. Ellos sabrán y cada cual que lo haga de una manera. Porque la historia no se escribe en una sastrería. No se escribe en sastrería. Allí no. Están los hechos claramente. Claro. Entonces yo no puedo hacer a mi manera la historia para tapar o mejorar una posición tal o cual. Así que la historia les va a cobrar. Mire, volviendo a lo que usted manifestaba de lo ideológico que ha afectado a las Fuerzas Armadas, y voy a tomar una frase de Jaime Roldós, una pieza oratoria, y la voy a adaptar para que no me digan plagiador. Claro. Este gobierno, y sobre todo a un sector radical que llegó al poder y que está incrustado en el gobierno, son recaderos de la subversión y del terrorismo. Jaime Roldós había dicho recaderos de la oligarquía. Yo les digo, recaderos de la subversión y del terrorismo. No nos representan. Dicho esta parte política, Alberto, usted recordaba que algunos han sido alumnos suyos. ¿Es posible entonces que hayan querido mantener y convencidos después de la Constitución del 2008, dejan de ser garantes de la democracia? Y uno dice, bueno, como discurso está bien, pero ¿qué entendían antes entonces como garantes de la democracia? Que ustedes decidían.
No, mire, ¿era así o...? Se ha hablado mucho sobre eso, ¿no? Es decir, que hemos sido tutores de la democracia. Mire, estas Fuerzas Armadas han sido responsables de los mandos que nos han precedido, en fin. Pero a la realidad de todo, vea usted como ejemplo el 30 de septiembre. ¿Quién garantizó el orden? ¿Quién garantizó la democracia? ¿Quién le garantizó que el presidente Correa siga, digamos, cumpliendo sus funciones de presidente de la República? Si no son las Fuerzas Armadas, pues. No era la policía, los bomberos, ni no, el tránsito. La policía estaba justo en el problema. No, pero por eso mismo, justamente por eso, cuando el país estaba en la indefensión, comenzaron los saqueos. El momento que salen las Fuerzas Armadas, garantía de la paz, del orden, de la tranquilidad. Por eso es la confiabilidad en las Fuerzas Armadas. Pues. Hace poco, unas 3 semanas, salió una encuesta. ¿Cuánto confía usted en las fuerzas? El 81%, Francisco. Eso quiere decir que estas Fuerzas Armadas ya no dice son garantes del orden constituido, ni mucho menos, pero están garantizando la paz social, la soberanía, la integridad. Ahora que tenemos una amenaza que ha estado latente, y claro, no quieren oír, las debilitan las Fuerzas Armadas, hasta ahora no tenemos radares, desde Angostura. Vea el presidente, el ministro de ingrata recordación anterior dijo que ya para octubre iban a estar los radares con la empresa española. Esa empresa creo que es Indra, creo que es el, digamos, el nomenclatura, el nombre, ¿no? Que ya tuvo problemas creo que con el Consejo de Judicatura y hasta ahora no hay radares. Vea usted los aviones estos no tripulados que tanto habló el ministro y el ministro Carvajal en estos mismos micrófonos. Preguntemos cuántos están, pues cuántos tienen, las lanchas, digamos, patrulleras, en fin, las fragatas, en fin, los aviones Chita que ya terminaron su hora útil. Bueno, de los Drup ni hablemos. Pero, claro, se repotencializaron algunas cosas, ¿no? Vea, esos aviones que nos regaló con una generosidad extrema Venezuela, vinieron aquí, patria, socialismo y muerte, y aquí nos entregan los aviones. Es basura. Que estorba en Taura, es basura, que lo diga, porque aquí le escuché al ministro, al exministro Carvajal, ¿no? Aquí, es decir, cuánto ha hecho por las Fuerzas Armadas. Vea usted, no sé, el material chino que compraron los camiones. Entonces, vea, la Marina tiene una mala experiencia, que lo digan los marinos, cuando compraron unos volquetas, a los 6 meses ya en línea muerta, cuando compramos tela para los uniformes, vea, a la primera lavada que daba en la rodilla, tuvieron que devolver. Entonces vea usted, y juzgue el pueblo ecuatoriano, y juzgue a quienes están escuchando, cuánto se ha hecho por la institución militar, pues. Coronel Cobo, usted en el ejercicio de la diputación, de ser asambleísta, inició y mantenía una línea de fiscalización permanente, y esto usted siguió, por usted inició el tema de los helicópteros. ¿Cree que hay que hacer entonces, además de resolver el tema cree que hay que hacer una fiscalización mayor a estos beneficios que las autoridades del actual régimen dicen haber dado a las Fuerzas Armadas? Absolutamente. La transparencia es el mejor elemento para que las cosas estén claras y dejar a un lado cualquier duda que exista. Es obligación, además, del Estado. Lamentablemente, en este gobierno no ha habido fiscalización. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional durante estos 9 años ha sido simplemente la comisión de la impunidad. Hasta hoy está vigente el tema de los DRU. Acabamos de presentar, frente a la falta de institucionalidad confiable en el Ecuador, en la Comisión Cívica Ciudadana Anticorrupción, nuestro pedido de que continúe la fiscalización. Y esa comisión ha presentado en la Fiscalía una denuncia sobre fraude procesal en contra del fiscal y del contralor, porque no podemos dejar que esto pase por amnesia, por olvido. No,
sobre todo los recursos de la defensa nacional, porque son recursos del pueblo ecuatoriano que pone al servicio de los soldados para que lo defiendan. Ese es el concepto. Cede soberanía el pueblo para que las gloriosas Fuerzas Armadas utilicen el poder cuando así requiera en su defensa. Ese es el concepto de la soberanía y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero más allá de eso, mire, este proyecto de ley que acaban de presentar, con la puñalada en la espalda y con la trampa de que aparece ahí medio tapiñada, ¿no es cierto? Pero que en el trámite podrán hacer lo que les dé la regalada gana, como siempre lo han hecho. Define el factor y ahí está. El factor y muchas otras cosas que ellos tienen la potestad de hacerlo en el trámite, como lo han hecho en otras leyes, ¿no es cierto? Ya se acaba este gobierno. Estamos casi, este es gobierno saliente. Y entonces, nuestra esperanza es que en mayo del 2017, la familia militar, la familia policial, en uso de su derecho, castigue a este gobierno por atentar contra la seguridad, atentar contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y entonces, mire, tenemos que impulsar, lo primero, en mayo del 2017, una ley derogatoria para tirar a la basura este proyecto pretendido de dejarnos sin el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Usted creería entonces que no hace falta reformar cómo están las cosas? No, derogar esto y reformar, plantear adecuadamente. Una cosa más, por ejemplo, yo conozco el Comando Conjunto preocupado de fortalecer el ISFA, el régimen especial, siempre ha venido trabajando en esta línea. Pero a este gobierno le importa un pepino lo que piensen los soldados. Por eso les dicen, cállense, siéntense acá como floreros, pero no abran la boca. Y no hay ley, no hay nada en la Constitución que eso obligue a hacerlo. La obediencia es otra cosa. Por eso el artículo 159, que es el que continúa al 158, donde está la misión, dice y habla de la obediencia. Las Fuerzas Armadas y la Policía son obedientes, pero eso no les quita la responsabilidad que tienen en sus decisiones. Y una decisión, por ejemplo, institucional, como vocal del mando, es defender el tema de cada una de las fuerzas deben haber recogido absolutamente. Y esta reunión de ayer, coronel, en donde no se trata ni nada, y que se hace en el Ministerio de Defensa, en la ley no dice que deberán reunirse en la institución. Son señales de autoritarismo, son señales de poder. Pero también pueden ser señales de debilitamiento, que no quiere ir allá. No, mire, los símbolos están claros del mando. Vengan acá. Vengan acá, siéntense acá. Y cállese. Y cállese, aquí vienen acá. Y entonces la obediencia. Y no es así. El mando no es o no significa con el perdón. Sí. Porque todos son importantes. Pero no es lo mismo el mando que un soldado que está cumpliendo una función como fusilero. El mando tiene la obligación de precautelar y tomar decisiones en última instancia del empleo violento del poder en defensa de la institución. Tanto no es igual que el ministro de Defensa que también el mismo soldado que está en la entrada. Claro, otro tema importante es aclarar cuál es el papel del ministro de Defensa en la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Mire, es el nivel político estratégico, el nivel político de las decisiones, de la conducción, de la preparación, está en el presidente de la República. Eso es indudable. El nivel político estratégico, el ministro de Defensa. El nivel estratégico, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces el ministro es un vínculo administrativo entre lo político y lo estratégico. Él no tiene absolutamente nada que ver en lo estratégico. Pero puede conducirlo. Porque también le podría decir al mando, en lo administrativo, esto es lo que está pensando el gobierno. En lo administrativo, no en lo estratégico. No en lo estratégico. Exclusivamente en las Fuerzas Armadas. Porque así lo dice la ley, así dice la Constitución. Y fíjese usted que no solamente aquí, en el sector militar, sino que en varios sectores, con decreto, vulneran la ley. ¿Qué ley está vigente? Que es una irresponsabilidad, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional,
pero esa ley orgánica tenía como marco la anterior Constitución. Claro, y ahí está la estructura de las Fuerzas Armadas. Era ley y por orgánica, ejemplo, ahí, y eso no en esa pierde. estructura, no consta el viceministro. No consta el viceministro, pero hay viceministro con acuerdo ministerial. Yo pregunto, ¿cuál norma legal tiene más peso, la ley o un acuerdo? Y entonces ese viceministro ha tomado decisiones, ¿no es cierto?, sin administrativas, una base, y algún día van a pagar, van a rendir cuentas. Coronel Molina, visto esto, esta es más bien, digamos, ya una visión política Claro, y de claro, adelanto, claro. que además es legítima, pero hay que dar también una respuesta jurídica, digamos, porque podrían decir, no usen para confrontar esto. Y yo digo, no, si algo hay que discutir es justamente la seguridad social, no solo de las Fuerzas Armadas, sino en general. El país entero. Un planteamiento de usted para esto, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué gestiones están haciendo para que el proyecto está presentado? ¿Van a debatir? ¿Van a acudir a la asamblea? ¿O van simplemente a dejar que pase? Y como dice el coronel Cobo, ya en mayo nos vemos porque esto no se va a quedar así. Francisco, primero, todas las leyes, lo que dije yo anteriormente, el país conoce y sabemos cómo es el tratamiento de las leyes que el presidente, digamos, presenta a la asamblea. Porque si tuviéramos una asamblea donde se discuta, se analice, se delibere, diga, bueno, señor presidente, esto no conviene por estas razones, porque hay un equipo, usted conoce, usted fue asesor del presidente del Congreso, yo edecán, pues conozco también un poco del tema, ahí tiene pues sus asesores, ahí dirán, pues los aquí están economistas, los los actuarios, y dependiendo pues del tema, pues ¿no? En este caso, pues actuarios, economistas, gente entendida, con experiencia, llamar, digamos, a quienes han dirigido la seguridad social militar, civil, que tienen experiencia y nos pueden dar luces. Ver, digamos, de afuera cómo funciona en determinado país que se asemeja. Que claro, trabajan que tienen las sobre el Naciones tema. Unidas, la OEA, se puede pedir, capaz de que sea consensuado, que la gente diga, sí, me parece que esto es correcto, por ejemplo, ¿no? Dice el tiempo de servicio, puede haber me parece la correcto. voluntad de algún renunciamiento. Claro, también, ¿no? pero vea usted, entonces, si hacen las cosas con autoritarismo, en definitiva. vertical. Aquí nadie me discute. ¿Qué decía el presidente? Decía el presidente de una de las sabatinas, una entidad que es jerarquizada, disciplinada. No se puede permitir que pidan aclaraciones los subalternos ni nada de esas cosas. Es decir, como se ha dicho aquí, militares ciegos, sordos y mudos. Vea, un oficial que estaba en estas reuniones con el ministro, le dijo, señor ministro, tengo que saber yo a profundidad porque yo soy director de la escuela de tropa. Tengo que ir a explicar a mis subalternos. ¿Qué les explico si no entiendo, ni conozco, ni sé a profundidad lo que usted está proponiendo? Vea usted, ahí está un ejemplo. ¿Sí? Por eso los mandos, y se ha dicho acá, pues con Fausto, con claridad, tienen una responsabilidad, claro. Pues. Señores, ¿cómo respondo a mi tropa? Un líder. Y hemos dicho, no que se subleven ni que desconozcan la autoridad legítimamente elegida. No me voy a cansar de decir que los militares, las Fuerzas Armadas, estas democráticas, tienen que estar subordinadas al poder político legítimamente elegido por el pueblo, claro, pero no alineadas en ningún proyecto político, no de socialismo, patria o muerte, pues. No son el brazo armado. Si no tendremos que cambiar en cada gobierno, como en la época feudal, pues el señor feudal tenía su ejército. Moría el otro, pues el quien le dirigía, o estructurar otra guardia. Bueno, pero ahí habían coroneles y generales que se designaban también sin carrera. Así es, bueno, aquí de eso pues podemos hablar otra vez, cuando los coroneles designados en la época del Faro, pues viva mi coronel, ¿no? Francisco Rocha, viva. Viva, sí, claro, y así salía. Pues, sí, y así. Lo que no había ahí es que con ese viva tenían una pensión. Claro, después, tal es así que yo estoy, digamos, terminando un trabajo para la revista de la Academia de Historia, un trabajo justamente referido en las constituciones, los roles que ha tenido las Fuerzas Armadas desde la primera hasta la presente. Perfecto. Para ir concluyendo, coronel Cobo, ¿cuál va a ser los siguientes pasos? Vemos que el Consejo del ISPA no va a tener un rol mayor que jugar. En el Congreso usted, en la Asamblea usted les conoce, ve que puede pasar.
usted mismo advierte que lo pueden transformar, que un veto igual podría transformar lo que salga de ahí. ¿Qué espera usted que pase? ¿Podrá haber alguna sensibilidad de decirlo, discutamos con más calma, veamos qué dicen y entonces qué propuestas se tienen? Esperar sensibilidad de este gobierno es realmente perder el tiempo. Este gobierno no es sensible al pedido de la sociedad y peor todavía de las Fuerzas Armadas. Ahí están los conceptos ya de ellos, de obediencia entre comillas, lo que significa sumisión. No va a pasar por ahí. Van a hacer todo lo que tengan que hacer para decir al pueblo ecuatoriano, con los medios de comunicación de ellos, que sí están socializando, invitarán a la comisión para que allí hablen lo que quieran, ¿pero digan hay que ir lo a que la quieran. comisión o no? Hay que ir. Mire, yo particularmente creo que no está legitimando este proceso. Pero si es que en el consenso de los militares toman esa decisión, sobre todo los pasivos, que lo hagan, indudablemente. Hay que hacer todas las medidas que tengamos que hacer en la calle de presión, jurídicas, constitucionales, aquí y afuera, para que esto vaya tomando su tiempo, ¿no es cierto? Si llegan a aprobar este proyecto de ley, por orden de Carondelet, los 100 borregos, levantando la manito, entonces lo que hay que hacer es esperar al próximo gobierno, la nueva asamblea, y con una ley derogatoria, o puede ser una ley reformatoria, derogando lo que es malo, ¿no es cierto?, corregir este atropello a las Fuerzas Armadas. Nos han querido poner mordaza. Está pasando, y lo que hay que hacer, igual con la ley de comunicación, al basurero en mayo del 2017, es querer ponernos mordaza. Pueden poner mordaza adentro, que está mal, pero aquí afuera, a los militares en servicio pasivo, no nos van a poner mordaza. Y yo le anticipo al pueblo ecuatoriano, porque acaban de venir también a replicar, entre comillas, lo que estamos diciendo. Ya hay en las redes una campaña en contra de los voceros de las Fuerzas Armadas, de los que salimos a los medios de comunicación social, del servicio pasivo. En el caso mío, de una vez les voy diciendo, dice allí en las redes, correístas, ¿no es cierto?, que yo he apostado a la cesantía $4,500. Y entonces durante los 30 años he apostado eso. Resulta que yo nunca aposté en dólares, porque yo salí del ejército en el año 2000 y aposté en sucres. Y entonces esa cantidad importante en sucres, estos pseudo revolucionarios dividen para 25,000. Y entonces, claro, dicen que yo he apostado 4,500. Tráigale al valor y no dicen, dólar. Claro, y no dicen que me he robado, ¿no es cierto? Pero dice, y se llevó $59,000 o algo así, que es mi cesantía. Durante los 30 años de servicio, y si le han dejado a las Fuerzas Armadas. Lleve, es culpa claro, de alguien también. Claro, pero no, pues pero usted dice eso, y entonces dice, puta, que bestia, ¿cómo? No, pues, no, estos son difamadores, estos manipulan la información. Gracias por habernos acompañado, pero terminamos con usted, Coronel Molina, le iba a decir, ¿y a usted cuánto se llevó? Dice, pero, igual, campañas que yo he aportado 1,500 y me llegaron 17,000, es el más pobre. Claro. Pues se retiró antes, claro. Y además de la CIA y todo ese tipo de cosas, bueno, pero ¿no? Realmente una cosa que... Lo que sé es que tiene compañía, eso sí. Eso sí. Una compañía. Oiga, la Comisión Anticorrupción, una cosita, está enjuiciada. Se inició un juicio nuevamente por otro tema. ¿Tiene usted conocimiento porque forma parte? Sí. Mire, yo desgraciadamente he estado en Guayaquil este tiempo, no he podido asistir, desgraciadamente. Voy a tratar de hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Hoy es importante señalar que tenemos un foro sobre la seguridad social. ¿No? La democracia y la defensa nacional. Es la relación de las Fuerzas Armadas, la defensa y la democracia. Es en la Cámara de Comercio a las 18 horas de la tarde. Sí. ¿Y quiénes son los expositores? Por favor. Digamos, ciudadanos ilustres, ¿no? El doctor Francisco Huerta Montalvo viene de Guayaquil, el contraalmirante Alan Molestina, ex comandante de la Marina, el doctor Gustavo Medina López, ex procurador, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el licenciado Miguel Rivadeneira, distinguidísimo colega periodista y
como es el columnista del Y diario El además Comercio. analizado Claro. siempre un De manera que un estamos invitando conocimiento, a todos los ciudadanos, civiles y militares Hoy que a hagan las 6 de la presencia. tarde, Hoy a las 6 de la tarde en el auditorio de en el las auditorio cámaras. de las cámaras de comercio. Ya. Yo quiero agradecer al coronel Fausto Cobo y al coronel Alberto Molina que han venido, han discutido, hemos analizado. Por favor. Mire, solamente para finalizar, en las revoluciones, esta dicen que es una revolución, pseudo revolución, pero es una revolución de acuerdo al discurso, por lo menos. Igual que en las novelas, lo difícil, lo complejo, es escribir el final. Queremos agradecerles nuevamente y ya volvemos con un diálogo con Teodoro Bustamante y el doctor Carlos Larriategui luego de este corte. Enseguida volvemos. XFM